En el capítulo anterior se nos dañó por completo el micrófono, pero logramos conocer los primeros kilómetros de Guinea-Conakry, el país con la peor infraestructura vial, pero con las personas de mejor actitud que hemos visto. Que 11 horas con 40 minutos. Google a veces es súper sobreactuado. Dice que va a llegar como a las 8 de la noche con cruce de frontera. Pero ayer me marcaba que 16 horas acá. Y realmente solo fueron como 8, 9 horas. Fueron 8 o 9, sí. Más exagerado. Está un poquito desactualizado. Ay, Dios mío, está lloviendo por allá. La verdad que este país me parece que está muy bien a pesar de ser uno de los más pobres del continente. Tiene carreteras pavimentadas, tiene señalizaciones, tiene incluso algunas paradas de bus. En este momento parece como si fuera alguna carretera colombiana. Incluso me atrevería a decir, con este clima parece Boyacá, con las nubes así, con este frío. Pero eso sí, aquí cambia completamente la cosa si comienza a llover, ya que los caminos que no están pavimentados se convierten en un lodazal imposible de cruzar. Está pasando, parce. Si me está mandando por la vía amarilla, ni por el... Ni loco me voy a meter por allá. Acá está pavimentado. Hola. Está lindo. Muy curiosas con la mozzarella. La mozzarella levanta más que un despertador. No me parece, esto está re loco. No me mantengo el otro mapa también. Bueno, y la lógica me dice, vaya por aquí, para. Sabes que yo voy sobre mozzarella, mozzarella cabe en todo lado. Encontré en donde hacer unas impresiones muy importantes que necesitaba hacer. Entonces, el documento que me hicieron los de la embajada de Colombia en Accra, me tocaba imprimirlo para llegar a la frontera de Senegal ya preparado, ¿cierto? Con eso impreso.
Juan y yo me recomendó que antes de pasar a Mauritania y Marruecos, imprimiera como una especie de ficha, en donde en esa ficha yo ponga el número de mi pasaporte, mi nombre, el número de matrícula de la moto, como toda la información relevante que la policía siempre lo está parando a uno todo el tiempo. Entonces, con esos papeles, la policía lo para a uno y no le entrega el papel y ya uno puede seguir, en vez de parar, sacar todos los documentos y mostrarle. Y bueno, entonces, muy buena idea. Entonces ya los imprimí. Esta noche me siento a llenarlos todos y listo. Bueno, seguimos viajando. Poniendo tierra, parceros. Volvemos a mi archienemiga, la Vena Roja. De esta tierrita y esos caminitos, pero si algo puedo estar agradecido que no está lloviendo. No, hacia un corazón por acá, parce. No, qué locura esto. Pasar, acabo de hacer hace nada, menos mal vamos en moto y tenemos hermosos paisajes. Un reto, aquí no se puede ir a más de 10. 30 es como los retos más. En todo el continente africano, todo el tiempo me ha llovido y terrible, durísimo. Y los únicos 3 días que estoy en Guinea, en donde le pido el favor a Dios de que no me llueva porque el terreno es así, no me llueve. De verdad que soy muy de buenas. Dios me hizo un re-14 ahí, parce. Porque todo este país, con estos caminos, con lluvia, nada, parce. Uno no puede hacer más de 100 kilómetros diarios, 100 por ahí. Muy bravo. Muy de buenas, parce. Me tocó la tierra sequita, seca. Hay un buen clima hoy, gracias a Dios, de verdad. No ser agradecido. Es increíble. Miren dónde estoy. Esto es África. Estoy acá en este punto azul, increíble. Y menos mal no me tocó bajar a Conakry. Me salvaron los de la embajada de Colombia. Ya puedo ir a Senegal de una. Como ustedes se habrán dado cuenta, desde un tiempo para acá he dejado de hacerle caso a la policía y hago todo lo posible por evitar y no parar cada retén que veo. A veces me gritan, a veces me silban, otras veces ni les importa, porque al final del día lo único que buscan es quitarme dinero, así tenga todos los documentos en regla. Lo peor de todo es que los únicos que viajan así como yo estoy viajando son los europeos, por ende inmediatamente asumen que soy un europeo y me sobra el dinero, por ende me exigen altísimas sumas de dinero para dejarme continuar. Solo por esto me ha tocado lidiar con ellos durante mucho más tiempo de lo esperado. Y más de una vez me ha tocado incluso negociar con ellos mostrándoles el pasaporte para que me crean que soy colombiano
y no europeo. Me parezco más a ellos que a alguien del primer mundo. Es por eso que decidí de un tiempo para acá simplemente no parar y hacer lo posible por esquivar y evitarme tantos problemas. Sin embargo, este retén en particular no me lo debía haber saltado, ya que es el último retén antes de llegar a Senegal y está fuertemente controlado. Yo apliqué la misma de siempre, saludando al fantasma, pero lo que me pasó después jamás me lo hubiera imaginado. Vengo medio asustado, parceros, porque el retén de la policía pasado sí me gritaron bastante. Fueron dos de una. Entonces no sé si vayan a llamar a la frontera y me pongan problema para salir. Y ahí sí estoy jodido, parce. No, pues yo no sé, si me ponen problema yo me voy para el lado de Senegal. Bueno, no voy a pelear con nadie, yo les explico tranquilamente, no, yo no escuché, yo no vi, me hago el gringo. Ya vamos a llegar a Senegal, parceros. Deseenme suerte. Efectivamente había cometido un gran error. Mientras realizaba mis trámites en la frontera, la policía de Guinea salió en su patrulla a perseguirme y al llegar a la frontera se adueñaron de mi pasaporte y me obligaron a devolverme con ellos más o menos 15 kilómetros en donde yo me había escapado del retén. Yo sabía que había sido 100% mi culpa, así que no opuse resistencia. Había cometido un delito y ahora estaba bajo el poder de estos agentes. Lo único que podía pensar mientras regresaba era cómo esconder el efectivo que tengo, porque sabía que lo primero que iban a buscar iba a ser eso. Así que en un momento me detuve al lado de la carretera y puse todos los euros que tenía escondidos dentro del espacio de la batería de la GoPro y dejé lo suficiente para un soborno a la mano. Obviamente no me dejaron filmar, pero sus estrategias de terror no funcionan con un colombiano que ha vivido peores escenarios. Yo sabía lo que querían, dinero. Lo que aún no sabía era cuánto, pero eso era solo cuestión de tiempo. Después de estar unos 40 minutos en una celda, llegaron a negociar los términos de mi captura. Buscaron en mis documentos todas las maneras para justificarla aún más, sin éxito alguno. Entonces me advirtieron que iba a tener que permanecer en esa celda por 3 días a menos que les entregara 500 euros en efectivo. Aquí es donde comienza la negociación y en un francés muy malo les hago entender que aunque parezca que vivo una vida de rico, realmente no lo soy. Mis ingresos en pesos colombianos no se comparan con los de un europeo y la suma que me estaban pidiendo era extraordinaria. Les dejé claro que estaba dispuesto a pagarles, sin embargo no toda esa cantidad de dinero, así que era cuestión de que ellos decidieran dejarme ahí los 3 días o recibir lo que yo pudiera darles. No tardó mucho la negociación y finalmente bajaron su precio a 200 euros. Sin embargo, aún era demasiado para mí. Había dejado 150 euros a la mano para el soborno. Si sacaba más de la cámara, se daban cuenta y me lo quitaban todo. Así que les abrí la billetera y les mostré que no habían más de 150 euros. Y cuando se les iluminaron los ojos, sabía que ya iba a poder seguir mi camino. Bueno, 3 días de cárcel, 250
fui. No, parce, fue demasiado. Busqué una palabra como. Cometí un error y la pagué caro. Bueno, no tan caro. Y esa plata duele. La embajada de Senegal cumplió. La embajada de Colombia cumplió. Entramos a Senegal, parceros, y no me tocó ir a Conakry. Muchos cracks, gracias. No, culero, güey, ahora mismo. Attention, attention, attention. Là, là. Aquí tú te hagan con. Ve andi ahí. Doucement. Ba ga hara nabi mo na kuwo ko. Yo ma fulgo le ndo ni tawa da wanti. Lantina. Voilà. Grame Johnny Maduro ne ado Guinée. Tu jusqu'à fin de votre course. Si tu vas rester au Sénégal, tu vas rester avec ça. Qué bacán estos manes. Me va a llover, se me hizo de noche, pero la moza no puede no tener gasolina. Ahí practico bien el francés. Ya tenemos seguro, ya tenemos visa, ya entramos a Senegal y ya estamos tranquilos. Bueno, la primera vez que echo gasolina así con botella. Vamos a ver. Ya me fue a la mano. Sí. Merci. Después de tremenda experiencia, nos vamos bastante humildes a buscar dónde dormir hoy. Yo voy a seguir hasta el hospedaje que yo ya tenía marcado, parce. Me dice que vamos a llegar a las 9 de la noche. Vamos a ver cómo nos va, mejor dicho. Porque igual por aquí no hay hotel, o sea, no hay nada por acá. Así que nos toca darle. Y los parceros de Senegal se ven un poquito más todo bien. Hola amigos. Y aún hay sol. ¡Wow! ¡Qué atardecer tan espectacular! ¡Oh my God! Se ve espectacular ese atardecer, Dios mío. No, qué belleza. Bueno, la energía sí nunca la vamos a perder. ¡Ay, África! Continente de los contrastes. La verdad, yo tenía un poquito de esperanza que Senegal fuera a mejorar un poquito. Mucho más que Guinea. Pero está igual, parce. Bueno, las mujeres un poco más descubiertas. Porque en Guinea hay mucha musulmana, acá están unas en vestiditos, más relajadas. ...38 países, 60.000 kilómetros, miles de caminos y estas exploradoras me siguen salvando la vida. Hay veces que el camino decide oscurecerse ante uno antes de tiempo y queda uno a merced de la luz que le guíe hacia un lugar seguro. Es aquí donde recuerdo a mis parceros, los que me regalaron estas exploradoras, y en mi mente les doy las gracias, porque la luz es vida y gracias a ellos en las noches logro llegar sano y salvo a mi destino. Si van a comprar luces exploradoras para cualquier tipo de vehículo, por favor no duden en hablar con los parceros de Thunderland. Los recomiendo inequívocamente. Bueno, bienvenidos a Temba. No sé qué. Voy a dormir, pues.
son como 15 horas en un país como Guinea, pero son como 5 o 6 horas en un país como Costa de Marfil. Aquí en Senegal vamos a ver cómo nos va, porque la carretera se ve bien pavimentada, por lo menos no hay hueco. Dando toda, sin plata pero con ganas, bien endeudados. Eso sí, si se van a endeudar, endeúdense por los sueños, parceros. Increíble haber hecho lo que hice hoy. Lo logramos. Tan linda la rata. Uy, a comer y a dormir. La mejor compra. Gafas. J'étais trop fatigué. Ahí está la moza. Estamos como en una tormenta de arena, parce. Es que no se alcanza a ver la arena, pero hay arena por todos lados. Ay, y ya se nota que está haciendo un calor terrible. Ya se nota que estamos en un desierto. Parce, yo sabía que se venía una tormenta detrás mío. Yo lo sabía, parce. Se debía venir esta tormenta. Nos salvamos, parceros. Hasta mañana, moza preciosa. Gracias por todo. Eres lo mejor de este mundo. Ah, d'accord. Automático. Aujourd'hui, Guinée. Oui, maman.